Seguimos en tema y en estudios de BTV Noticias está con nosotros el presidente de la Suprema Corte de Justicia, el doctor Jorge Chediak. Doctor, un gusto reencontrarnos como tantas veces. Un placer, como tantas veces, tiene razón. Es así. Arranquemos por la creación o el intento de creación de la figura del feminicidio. Eso es lo que dice el diccionario de la Real Academia, pero la figura del femicidio, su opinión con respecto a este proyecto de ley. Hemos señalado que nos parece que puede aprobarse como agravante muy especial del delito de homicidio esta figura de femicidio, pero que no altera demasiado la ecuación punitiva o represiva del Estado, dado que hoy la privación de la vida del cónyuge, del excónyuge, del concubino mori uxorio o de la concubina mori uxorio ya configura un homicidio especialmente agravado y tiene una pena de entre 10 y 24 años, así que en realidad no altera demasiado las condiciones de la represión del Estado. Además hemos señalado que esta modalidad tan espantosa de homicidio es dentro del universo de los homicidios que se cometen en el año aquel que tiene la tasa de resolución más alta, dado que quienes lo pueden cometer es un grupo muy pequeño de personas vinculados afectivamente con la víctima, esposo, ex esposo, concubino, ex concubino, en algún caso amante. Entonces la realidad es que desde siempre, desde que yo empecé hace 40 años, estos homicidios normalmente se resuelven, no se resuelve 1 de cada 2, como es la tasa general de los homicidios, sino que se resuelven 9 de cada 10, con lo cual no hay espacios de impunidad que puedan subsanarse fácilmente, y además el componente emocional. Yo sé que ahora pasional ha quedado pasado de moda, que ya homicidio pasional es una terminología que no se emplea, pero sí la génesis, la motivación en la mayoría de estos homicidios vinculados a la violencia de género está en lo afectivo, en lo emocional y no en lo intelectual, y está eso evidenciado en que muchas veces pasa que quien comete el homicidio luego se suicida, quien comete el homicidio se entrega a la policía, no trata de sustraerse, o muchas veces se queda en su casa esperando que lo vengan a prender. Entonces, y otras veces sale muy rápido, porque usted habla de que los elementos están, me estoy poniendo en el lugar de los que y las que están promoviendo esto. Dice, penas entre 10 y 24 años. Como decíamos, en el campo dificulto que alguien pueda estar 24 años por esto, ¿o me equivoco? No, en realidad sí hay condenas al máximo de la pena. Tenemos que tener claro, lo hemos señalado públicamente, que el muy beneficioso régimen de redención de la pena por trabajo y estudio, es decir, si usted o yo estamos presos y trabajamos o estudiamos, 2 días se nos redime un día de pena. Lo hemos señalado en algún caso de un homicida múltiple muy conocido. Que ha salido recientemente. Que ha salido recientemente, y decía, pero ¿cómo no estuvo los 30 años? Bueno, sí estuvo los 30 años y sumamos los 8 de redención que efectuó mientras estuvo preso. ¿Y a un asesino múltiple no habría que legislar, por ejemplo, para que estudiar y trabajar no le permitiera reducir la pena? Yo creo que sí, que lo que el legislador, al aprobar este régimen tan beneficioso, que además estimula el mejoramiento de las capacidades personales y laborales de quienes están privados de libertad para que se reinserten en mejor condición a la vida en sociedad que como ingresaron, debió afinarse más la puntería y determinado tipo de delitos. En general, mayoritariamente los de sangre debieron excluirse de este mecanismo de redención por trabajo y estudio, que en los hechos, para decirlo muy llanamente, es una reducción de la pena. Porque si usted puede, en el lapso que está privado de libertad, redimir, es una reducción de la pena. Literalmente. Doctor, sin meterse en la independencia de los jueces, la Suprema Corte de Justicia, hay instancias en las que hace un llamado de atención. No digo un tirón de orejas, pero de repente le dicen, no me resuelvan todo por teléfono, sí. Hay instancias y hay cosas que hay que cumplir. Hace pocas semanas se ha producido un error en el protocolo de la policía, ahí no tiene que ver la justicia, y pasó lo que pasó, no se le había retirado el arma a un policía. En la justicia
¿Hay errores a veces de procedimiento que después generan este tipo de situaciones que se van de las manos? No hay absolutamente ningún organismo, iba a decir público, pero pienso que ningún organismo humano que esté integrado por seres humanos que no cometa errores. Para empezar, lo que hay que hacer es trabajar firmemente para que el número de errores que se cometa sea el mínimo, y en lo que usted señala, en forma absolutamente correcta, nosotros recordamos hace semanas, quizás algún mes, a los señores jueces de familia especializado que se debía, pese al número de casos que puedan manejar en los turnos, se debía cumplir con el protocolo legal a los efectos de realizar las pericias y las audiencias y no quedarse exclusivamente en la resolución telefónica de urgencia, que es lo primero que se hace. Y a eso quiero ir. Juzgados de familia, ¿están totalmente desbordados? En general, usted sabe que nuestros recursos son finitos, nuestras demandas son muy altas y ¿que faltan locales o jueces? Podríamos tener un mejor servicio. Yo le diría que en lo que es la vinculación con los casos de sensibilidad pública que estamos hablando, sobre todo tenemos una carencia de peritos. No fácil de subsanar, porque en muchos casos, por ejemplo, los especialistas, los médicos especialistas en psiquiatría, los psiquiatras, no encuentran atractivo el nivel de sueldos que ofrece el Poder Judicial. Entonces no es que haciendo llamados, teniendo los cargos, que los tenemos los cargos y tenemos los llamados, pero no tenemos el número de interesados, porque por el nivel de retribuciones que ofrecemos y la modalidad de trabajo no les interesa. Tema tobilleras, que obviamente está allí en el medio el Ministerio del Interior. ¿Le parece que ha sido una experiencia positiva? Absoluta y totalmente positiva. Lo que hemos señalado lo habíamos desde el inicio apoyado fervientemente y estábamos a favor de su universalización y su difusión a nivel de todo el territorio de la República. Hay un número importante de departamentos donde todavía no se puede instalar este tipo de mecanismos, porque por supuesto después requieren los equipos de supervisión y vigilancia a los efectos de que el mecanismo sea efectivo. Pero ha sido altamente efectivo. Yo estoy seguro que de alguna manera la mayor dificultad que tiene el Estado no está en el costo propio de estos mecanismos, que han bajado mucho en los últimos 5 años, sino en la necesidad de tener los equipos de vigilancia, los operadores que estén capacitados para efectuar el seguimiento del desplazamiento de esas personas que están sometidas a vigilancia a través de la tobillera. Pero el mecanismo en sí ha sido altamente exitoso. Ha habido, con los dedos de una mano se pueden contar en los más de 800 que se fueron colocando a través del tiempo, alguno que se la quitó o que igual trató reiteradamente de violar la orden judicial de restricción o el perímetro de vigilancia. Pero bueno, eso es la excepción. El mecanismo en sí ha sido altamente exitoso. Lo que hay que hacer es tener el número suficiente de peritos, el protocolo adecuado, que requiere siempre inversiones, a los efectos de saber en tiempo real cuando se comete el primer atisbo de violencia doméstica, no cuando se llega a las lesiones graves o a la muerte. Cuando hay la primera denuncia de violencia doméstica, saber si se va a repetir o no, el diagnóstico de peligrosidad, que por supuesto es como Inumet. Sí, sí. Es un diagnóstico que se puede dar luego en la realidad o no, la confirmación o la negación. Pero hay que tener los peritos que nos puedan decir, este caso concreto, que hoy no parece tanto, es peligroso o es muy peligroso, el nivel de posibilidad de que se repita es muy alto, hay que colocarle una tobillera para prevenir. Doctor, sin necesidad de ley y necesidad de obligación de la cuota de género, por lo que he visto en los juzgados, en estos, usted dice hace 40 años que está, y yo ando más o menos ahí raspando más o menos lo mismo, en esta profesión un poco menos. ¿Se está feminizando el Poder Judicial? No, pero sin duda no, ya lo está, no es que se esté feminizando, ya está. En algún juramento usted me dijo, tengo que mirar para ver si hay algún abogado, porque son todas abogadas. El lunes también me pasó tener que mirar, y bueno, era señoras y señor abogado, porque eran 7 abogadas y un abogado de las tandas de 8 en la cual se hacen los juramentos. Pasa todo el tiempo. No hay techo de cristal, el 70% de los integrantes del Poder Judicial son mujeres, el 60% de los jueces son mujeres, hay mayoría de mujeres incluso en el escalón inmediato inferior a la Corte, que es los 50 ministros del Tribunal de Apelaciones. Ahora tenemos una mujer, una excelente jurista y excelente docente, la doctora Elena Martínez Rosso, integrando la Suprema Corte de Justicia, y yo estoy seguro que en el correr de este año o el año que viene se va a dar la situación que va a haber 2 mujeres en 5. 2 mujeres entre los 5 de miembros de la Suprema Corte de Justicia. Brevemente, 16 de julio, no le voy a preguntar de Maracaná,
pero sí de la entrada en vigencia del Código del Proceso Penal, con todos los cambios que eso significan, mucho más peso para las fiscalías que dependen del Poder Ejecutivo, pero con muchísimo más peso en la cuestión edilicia, en todo lo que va a cambiar adentro de los juzgados. ¿Están preparados? ¿No lo irán a postergar una vez más? No lo vamos a postergar, no vamos a estar tampoco 100% preparados el 16 de julio. Hemos dicho desde quienes integramos la comisión redactora, quienes somos los redactores de este código, planteábamos ya hace 10 años la necesidad de tener una implementación de 3 años. Es decir, desde la aprobación efectiva de la ley y la puesta en vigencia material y efectiva, 3 años. Y tuvimos 1. Entonces, estamos haciendo lo humanamente posible, pero no va a estar todo pronto, 100% pronto en todo el país. El 16 de julio se irá subsanando lo que falte el segundo semestre de este año o en los primeros meses del año que viene. No están ustedes, los ministros, resolverlo. Mañana hay un paro de los funcionarios judiciales, así es. Porque obviamente hay un reclamo allí al que no han aceptado la propuesta del Poder Ejecutivo, y esto se puede seguir repitiendo. Desde su punto de vista, ¿cuál es la situación? ¿Se sale o no se sale de esto? Yo soy genéticamente optimista. La parte llena del vaso de este larguísimo diferendo que en realidad empezó, saltó, se gestó en el inicio de mi primera presidencia, en el año 2010, o sea que lleva 6 años el diferendo. La parte llena del vaso es que 3 de los gremios, 2 nuestros del Poder Judicial, magistrados y defensores, y el gremio de fiscales, todos integrados por abogados, ¿no? Los 3 gremios cuyos componentes son abogados, aceptaron la propuesta del Poder Ejecutivo, entendieron que era una vía para salir de este larguísimo diferendo, pero los técnicos, los actuarios y los funcionarios, que en definitiva son el 80% de los reclamantes, no aceptaron la propuesta. Tenemos pendiente la eventualidad de que se tomen medidas gremiales soberanas, que todos los gremios están en condiciones de tomar, que en general, además lo hemos señalado, no se tomaron estos 6 años. La madurez con que trabajaron todos los gremios judiciales, la metabolización de este diferendo, yo creo que hay que destacarlo, porque en 6 años prácticamente no se tomaron medidas gremiales, se confió en lo jurídico. Los integrantes del Poder Judicial confiamos en las soluciones jurídicas a través de juicios, a través de sentencias judiciales de este diferendo, y lo que ahora se está reclamando es el cumplimiento de una sentencia judicial que cerca de 3.000 integrantes entre funcionarios y actuarios han obtenido y que está en etapa de ejecución contra el Estado. Antes que me lo pregunte, lo que está comprometido a hacer por ley, y porque así le informó al Poder Judicial el Poder Ejecutivo, es disponer la habilitación de estas decenas de millones de dólares necesarios para el pago de esta sentencia en esta rendición de cuentas, cuyo contenido sabremos el 30 de junio, porque hemos adelantado 2-3 meses el análisis de la rendición de cuentas. Doctor Chediak, muchísimas gracias, que sea un buen año para usted, que le toca una vez más presidir la Suprema Corte de Justicia. Muchísimas gracias a usted. Nos reencontramos en cualquier momento y con ustedes en instantes con Federico Buizán y todo el deporte. Ya venimos.